Hermanos, que la gracia del Señor sea con ustedes. Les saludo en este día desde Manuel, ya saben ustedes desde dónde, esperando que se encuentren todos bien. El día de hoy, hermanos, estaba yo reflexionando sobre algo que muy probablemente ya lo habré compartido con ustedes, pero hoy sentí en mi corazón compartirlo. Probablemente alguien ya lo escuchó, probablemente no. Es una situación, hermanos, que habla acerca de la importancia que tiene la actitud con la que hacemos las cosas, y algo que debemos de tener claro, mis amados, es que siempre, siempre, mis amados hermanos, será más importante la actitud con la que hacemos las cosas que las cosas mismas que hacemos. En la Biblia tenemos innumerables ejemplos de hombres que hicieron cosas que parecían buenas, pero como la actitud del corazón no era la correcta, entonces recibieron desaprobación, recibieron hasta reprimenda por las cosas que se hacían. Podemos recordar en este momento el caso de Abel y Caín. Recuerdan ustedes que la Biblia dice que cada uno trajo ofrenda, y bueno, no me voy a detener en el caso de ellos, pero la Biblia nos dice que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín no lo miró con agrado. El apóstol Pablo, hermanos, en la carta a los Filipenses, permítanme leérselos por favor. Miren, aquí en el capítulo 1 de Filipenses dice la palabra del Señor. Versículo 15 dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. El apóstol Pablo, hermanos, nos ponía el ejemplo de las personas que estaban predicando de Cristo, pero el apóstol Pablo menciona dos tipos de personas: aquellos que lo hacían con la razón correcta, con el deseo correcto, y aquellas, hermanos, que lo estaban haciendo por sentimientos deshonestos, incorrectos, inapropiados. Y esto es algo, hermanos, que nosotros debemos recordar toda la vida. Yo quiero, mis amados, que esto sea algo que ustedes lleven tatuados en su corazón, por favor, hermanos. Que no olviden que es más importante la actitud que nosotros tenemos al hacer algo que lo que hacemos en sí mismo. Esto es bien importante, mis amados. Subrayenlo, por favor, así, con rojito, por favor. Hoy estaba yo platicando con un pastor en la Ciudad de México, y en la charla salió porque él tuvo un pastor que concluíamos ambos que es un hombre de Dios, es un hombre que tiene mucho carisma, es un hombre que cuando él empieza a atender a la gente, Dios le da gracia y es algo muy especial. Pero, pero tristemente, hermanos, en medio de la charla, empezamos a comentar algunas situaciones, y la verdad lo digo con toda honestidad, en ningún momento juzgando al hermano. Dios guarde nuestro corazón de hacerlo. Pero estábamos comentando porque este hermano con el que yo platicaba, con este pastor, fue miembro de la iglesia donde este hermano estuvo, fue su colaborador. Yo siempre uso la expresión, fue su chalán, ¿no? Era el que le cargaba la Biblia, el que iba con él a todos lados, y siempre estaba ahí con él. Y él, yo le pregunté acerca de él, y me decía: mire, es que se fue, lamentablemente se fue a Estados Unidos, y la iglesia se quedó muy triste porque nunca le dijo que se iba. Y conforme estuvimos platicando, hermanos, caímos a la conclusión de algo: que este es un hermano, reitero, con muchas cualidades de parte de Dios, pero que lamentablemente, hermanos, no sabemos la razón, y no queremos ni juzgar ni decir que es una, porque pudiéramos estarnos equivocando,
pero es un hermano que siempre termina dejando la obra inconclusa, siempre termina abandonando a los hermanos, siempre, bueno, más bien voy a decir, ha terminado, porque me enteraba hoy que está levantando otra obra y bueno, esperemos que aquí pueda ser la excepción de lo que ha venido sucediendo a lo largo de su ministerio. Y hermanos, esto es algo triste porque yo quiero recordarles, mis amados hermanos, que cuando Dios nos bendice con dones, con talentos espirituales, la palabra de Dios dice que los dones son irrevocables, hermanos. Entonces, hermanos, yo estoy convencido que lo que Dios nos da, nos lo da para siempre y siempre con el deseo de darnos más. Alguien pudiera decir, bueno, es que la palabra del Señor dice que el que no fue buen administrador, lo poco que tiene se le quitará y se le dará al que tiene más. Bueno, en ese sentido no pongo mayor objeción. Pero volviendo al tema, hermanos, estaba yo recordando el caso de Abraham. Cuando nosotros leemos en Génesis capítulo 12, nosotros vemos, hermanos, miren, déjenme leérselos, voy a ir ahí a Abraham, a la historia de Abraham, perdón, en el libro del Génesis, capítulo 12, miren, se los voy a leer textual, así como dice la palabra, pero ahí hay un detalle que voy a resaltar ahorita, déjenme leérselos por favor. Miren, dice la palabra de Dios, el título del capítulo 12 dice, Dios llama a Abraham. Y yo aquí quiero hacer una corrección, hermanos. Generalmente creemos que en el capítulo 12, en la narración del capítulo 12, Dios le está haciendo el llamado a Abraham para que vaya y obedezca, pero la verdad es que no es así. Miren lo que dice la Biblia. Pero Jehová había dicho a Abraham. O sea, hermanos, que el llamamiento que Dios le hizo a Abraham, lo hizo desde antes. Aquí, mis amados hermanos, Dios vuelve a confirmar el llamamiento que Dios le había hecho a Abraham. Ahora, déjenme leerles el llamamiento. Dice la palabra del Señor así. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, fíjense bien, hermanos, el capítulo 12 dice, pero Jehová había dicho. O sea, en otras palabras, hermanos, Dios ya le había hecho el llamado a Abraham desde antes, pero entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué tiene que volver a decir la palabra que ya le había hecho un llamado a Abraham? Creo que la respuesta, hermanos, está en los versículos anteriores. Miren lo que dice la palabra. Estoy en el capítulo 11, versículo 29, dice así la palabra. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai y el nombre de la mujer de Nacor Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos, escuchen esto por favor, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí, versículo 32. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Fíjense bien, hermanos, Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Le está diciendo dos cosas, que dejara la tierra, la propiedad donde él había crecido, donde él vivía, pero también le dice, deja tu parentela. La promesa de Dios había sido para Abraham, para su esposa, que lo habría de bendecir, que habrían de ser benditas las naciones, que iba a tener mucha familia. Bueno, ustedes ya conocen la promesa. ¿Por qué en el capítulo 12 lo tiene que volver a mencionar? Porque los versículos anteriores nos están diciendo que su padre, Taré, agarró y le dijo a Abraham, hijo,
vámonos a donde Dios te va a bendecir. ¿No Dios le había dicho a Abraham que se fuera solo? ¿Qué pasó entonces? Esto es lo que creo que pasó, mis amados. Abraham, en un acto de honra a su padre, no lo dejó en Ur de los Caldeos. Se lo llevó hasta el día en que muere, dice la palabra, a los 205 años en la tierra de Harán. ¿Qué pasó? ¿Abraham desobedeció? ¿Abraham fue rebelde a la voz de Dios? No, no creo, mis amados. Más bien creo que Abraham fue un hombre que supo honrar a su padre. Y entonces, como Dios ve esta situación, entonces, permítanme hacer una suposición, ¿no? Un acto de imaginación. Dios le dice a Abraham, a ver, está bien, Abraham, tienes que irte con tu papá, perfecto. Yo tengo una promesa para ti, pero no te la voy a dar, no te la voy a hacer efectiva porque tu padre va contigo. Cuando muere es cuando Dios le vuelve a decir a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre y serás bendición. Miren, hermanos, cada uno de nosotros como hijos de Dios, todos tenemos dones de parte de Dios. Pero aquí hay dos cosas que quiero mencionar. Número uno, cuando nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no hacemos las cosas tal como Dios nos pide que las hagamos, entonces Dios dice, no hay problema, yo me espero hasta que tú estés dispuesto a hacer las cosas como yo te estoy diciendo que las hagas. ¿Me están escuchando? A veces nos hemos preguntado, bueno, Señor, ¿por qué no viene esta bendición? ¿Por qué no pasa lo que me prometiste? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y a veces llegamos a tener la duda si verdaderamente Dios nos habló. Llegamos a cuestionarnos, hermanos, si no fue una situación de emoción, si Dios ya no está cumpliendo su palabra, su promesa. Son situaciones que tenemos a veces en nuestro pensamiento porque no vemos el cumplimiento de ello. Pero yo quiero darles una de las muchas razones que pudiera haber, porque es lo que tiene que ver con lo que les estoy compartiendo hoy. Mientras Abraham estaba todavía con la familia, Dios no cumplió su palabra hasta que Abraham quedó en las condiciones que Dios le había dicho que quería que estuviera. En otras palabras, hermanos, a veces Dios nos ha hecho promesas que quiere hacer en nosotros, con nosotros, por nosotros, y a veces no las vemos. Y entonces, como decía yo hace unos momentos, vienen los cuestionamientos. Pero a veces, hermanos, no nos ponemos a reflexionar que muy probablemente lo que está sucediendo es que nosotros no estamos siguiendo, hermanos, las indicaciones de Dios tal como Dios nos las dio y creemos que lo estamos haciendo y no nos tomamos el tiempo de detenernos, de revisar las condiciones de Dios y ver si no estamos fallando en algo para que Dios pueda reactivar esa promesa para nuestras vidas. Y esto es algo, hermanos, que debemos de cuidar, que estemos obedeciendo al Señor. Yo le pido al Señor, y lo digo, yo le pido al Señor, oro al Señor, que lo que Dios quiere hacer a través de mi vida no sea yo mismo el instrumento o el estorbo para que no se pueda cumplir. Yo le pido al Señor que me guarde, que me ilumine, que me enseñe. Le digo, Señor, lo que tú quieras, Señor, solo por favor, dime con claridad para que yo no cometa errores. Los he cometido a lo largo de muchos años, diversos errores,
y yo estoy consciente que eso muchas veces ha retrasado lo que Dios ha querido hacer en, por y para mi vida, hermanos. Pero bueno, y lo segundo que quiero también mencionar, hermanos, es lo que mencionaba el apóstol Pablo. Hay personas que pareciera que están haciendo lo que Dios quiere que hagan, pero la actitud con la que están haciendo las cosas no es la correcta. Y miren, el apóstol Pablo dice que pues que de todas maneras, de una manera o de otra, yo me gozo, porque en esto Cristo es glorificado y eso es suficiente para mí. Fíjense lo que les voy a decir, hermanos. Cuando nosotros no hacemos las cosas en la manera correcta, con las intenciones correctas, tarde o temprano vamos a ver el fruto de esas malas, de esas incorrectas intenciones de nuestro corazón. ¿Qué significa esto? Dice el apóstol Pablo, yo me glorío, miren, se los voy a volver a leer. Pero ¿qué significa esto, hermanos? Que entonces la palabra de Dios se cumple. Miren lo que dice aquí, que pues que no obstante, de todas maneras o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Aquí el apóstol Pablo estaba hablando de la predicación, hermanos, y por eso dice me gozo porque Cristo es anunciado. Pero hablemos de otros temas, de otras áreas de nuestras vidas, que no vemos el cumplimiento y decimos, bueno, ¿qué está pasando? Y entonces podemos decir, bueno, nos gozamos por lo que sea que esté resultando, cualquiera que sea el fruto, y les voy a decir por qué. Porque si el fruto es positivo, entonces significa que estamos haciendo las cosas por y con las intenciones correctas. Pero si los hacemos o si las hacemos con las intenciones incorrectas, entonces vamos a ver el fruto de esas malas intenciones y aún en ello Cristo va a ser glorificado porque entonces su palabra será cumplida para aquellos que hacen las cosas de manera correcta y también para los que no. Entonces, hermanos, esto debe llevarnos a una actitud de agradecimiento al Señor, de gozo con el Señor, porque entonces estamos viendo que el Señor es fiel a su palabra, el Señor es fiel a lo que ha prometido, y eso nos debe traer esa convicción, ese gozo de que está sucediendo tal como Dios ha dicho. Pero yo no creo que tengamos la necesidad de esperar a una respuesta incorrecta, porque si estamos viendo que las cosas no son como tienen que ser, entonces podemos corregir, hermanos. Y eso es lo que yo quiero invitarles en este día, a que podamos reflexionar. Número 1, que estemos al pendiente de las indicaciones que Dios ha puesto en nuestro corazón a través de su palabra, a través de la oración, a través de las formas en que Dios ha hablado a nuestra vida, pero también cuidar, mis amados hermanos, que las intenciones de nuestro corazón sean las correctas. Yo les decía el ejemplo de este pastor que, mis respetos, la verdad, pero lamentablemente, hermanos, no siempre parece ser que las intenciones han sido las correctas y eso ha derivado en consecuencias incorrectas. Yo creo que si nosotros reflexionamos en nuestra vida, yo creo que en la vida de cada uno de nosotros puede haber situaciones así. Así que yo les invito en esta noche, amada Iglesia del Señor, que podamos reflexionar en esas dos cosas. Señor, ¿qué quieres de mi vida? Bueno, creo que esta ya sería una tercera. Señor, ¿qué quieres? Perfecto. Ahora quiero saber cuáles son las reglas. Y tercero, que sean las intenciones correctas, las que me estén llevando a mí a obedecer lo que Dios me está enseñando. Tristemente, hermanos, vemos a lo largo del ministerio que hay hombres que predican a Cristo por interés.
Hay hombres que predican a Cristo porque buscan fama. Bueno, por muchas razones. Amada iglesia, que hagamos lo que Dios quiere, pero que lo hagamos por las intenciones correctas y a la manera en que Dios nos ha dicho que quiere que lo hagamos. Amados, no hay atajos, no hay caminos cortos. El camino de la obediencia es un camino a veces largo, pero siempre será el mejor. Siempre será el camino perfecto porque es el camino que Dios nos ha trazado. Así que mis amados hermanos, yo les animo en el Señor que en medio de esta situación que estamos viviendo como sociedad, sigamos buscando el rostro del Señor, que sigamos buscando su rostro, que le sirvamos aún en medio de esta situación y que le digamos al Señor, Señor, yo quiero estar donde tú quieres que esté. Quiero hacer lo que tú quieres que haga. Lo quiero hacer como tú quieres que lo haga y con las intenciones con las que tú quieres que lo haga. Y bueno, hermanos, pues que Dios sea glorificado, porque al final nosotros seremos bendecidos. Les mando un abrazo, hermanos, Dios me los bendiga. Cuídense mucho, por favor. Bueno, yo ¿cómo se los digo? Pues yo ando del tingo al tango, mis amados, tratando de hacer algo para la obra de Dios. Orando por ustedes, pidiéndole al Señor que sea con ustedes. Así que ánimo, mis hermanos, y echarle para adelante. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. La gracia del Señor sea con todos ustedes.